Buenas, hoy os vengo a hablar del fútbol, de una forma más concreta sobre el arbitraje. En primer lugar, el fútbol es el deporte más famoso del mundo, y es por ello por lo que se le conoce como el deporte rey. Tiene su origen en Inglaterra, donde en 1863 se fundó la primera asociación de fútbol, la Football Association. El fútbol se extendió por Reino Unido y más tarde por el resto del mundo, llegando así a países del norte de Europa, como Países Bajos o Dinamarca. En España llegó por medio de trabajadores inmigrantes de origen británico, a finales del siglo XIX, en Huelva. De hecho, el Recreativo de Huelva es el equipo más antiguo de nuestro país y se fundó en 1889. El fútbol es un deporte que se juega entre dos equipos con 11 jugadores cada uno. El objetivo principal es meter un balón en la portería del equipo contrario y anotar un gol, y así gana el equipo que más goles anota. Además de los 22 jugadores que disputan un encuentro, en el campo también se encuentra una figura imparcial que determina el transcurso del juego, el árbitro. De esta manera, procedo a mostraros la parte más técnica del fútbol, haciendo hincapié en las reglas de juego que lo rigen. Pese a que muchos crean que existe una infinidad de reglas, en el fútbol existen 17 reglas de juego. Comencemos. La primera de ellas es el terreno de juego, la cual nos indica cómo debe ser este. El terreno de juego será rectangular y estará marcado con líneas continuas. Sus dimensiones son determinadas, como podemos ver aquí. La segunda regla va referida al balón, que debe ser esférico, con una circunferencia y características determinadas. Tras ello, llegamos a la tercera regla, los jugadores. Sobre el campo debe haber 11 jugadores por equipo, como ya dije anteriormente, entre los que uno debe ser el portero. A esto se le suman los suplentes, que pueden ser hasta 12. Sin embargo, tan solo podrán ingresar 5 de ellos en el campo mediante sustituciones. La regla 4. El equipamiento de los jugadores. Es necesario que todos los jugadores cuenten con una camiseta de mangas, pantalones cortos, medias, espinilleras y calzado de fútbol. Ambos equipos vestirán colores que se diferencien entre sí y del equipo arbitral. Tras esto, llegamos a la regla número 5, el árbitro, que es la persona encargada de dirigir el partido y que posee plena autoridad para hacer cumplir las reglas de juego en dicho encuentro. Para poder hacer esto de la mejor forma, emplea una señalización determinada. La regla 6. Los otros miembros del equipo arbitral. Este consta del árbitro y todos sus asistentes, como los liniers, que tienen otro tipo de señalización. Además, hay otros que asisten al árbitro utilizando imágenes y vídeos en el VAR. Después de esto, llegamos a la regla 7, la duración del partido. Un partido de fútbol dura 90 minutos, divididos en dos periodos iguales de 45, separados por un descanso de 15 minutos. Además, el árbitro podrá prolongar cada periodo para recuperar el tiempo de juego perdido por diferentes causas. En la regla 8 se nos indica cómo se debe realizar el inicio y reanudación del juego mediante distintos procedimientos. Por otro lado, en la regla 9 se nos indica cuándo está el balón en juego y cuándo no. La regla 10 muestra el resultado de un partido. Un gol se considera válido cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta. Gana el equipo que más goles anote, y en caso de empate, en función de la competición, se utilizan 3 procedimientos para determinar el ganador. La regla de los goles marcados fuera de casa, 2 periodos de tiempo suplementario que no excedan los 15 minutos cada uno, y por último, la tanda de penaltis. Tras esto llegamos a la regla 11, el fuera de juego. Un jugador está en posición de fuera de juego cuando su cabeza, tronco o pierna, pie incluido, se encuentra total o parcialmente en la mitad del terreno de juego adversario y más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario. Se sancionará a un jugador en posición de fuera de juego en el momento en el que el balón toca o es jugado por un compañero de equipo si llega a participar en el juego de forma activa, exceptuando cuando un jugador reciba el balón que procede directamente de un saque de meta, de banda o de esquina. Regla número 12. Faltas y conducta incorrecta. Las infracciones cometidas se sancionarán con un tiro libre directo o indirecto en función de la propia infracción. Cuando estas normas no son cumplidas, existen una serie de medidas disciplinarias que constan de amonestaciones en función de la gravedad de la infracción.
Estas pueden ser tarjeta amarilla o roja. Una doble tarjeta amarilla constituye una roja y a su vez la roja hace que el jugador quede expulsado. Con respecto a la regla 13, los tiros libres, que como ya hemos dicho anteriormente pueden ser tanto directos como indirectos, se ejecutarán desde el lugar en el que se produzca la infracción, salvo excepciones. La regla 14, el penalti. Para ser ejecutado, el balón deberá estar inmóvil en el punto de penal. Por su parte, el guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta. Por último, encontramos las reglas 15, 16 y 17, que recogen el saque de banda, el saque de meta y el saque de esquina, así como sus procedimientos. Tras las 17 reglas de juego del fútbol, el árbitro aplica una regla no escrita, conocida comúnmente como la regla 18, el sentido común, el cual se emplea en la toma de decisiones para gestionar el partido de la mejor forma, siempre acorde con las reglas de juego. Después de hablaros de la parte técnica del fútbol y conocer sus reglas, procedo a centrarme en el arbitraje y cómo este afecta psicológicamente a la persona que lo ejerce. El hecho de ser la figura de autoridad le otorga poder, que debe ser ejercido de una forma ética y justa sin favorecer a ninguno de los equipos implicados. A su vez, cuando alguien muestra disconformidad con cualquier decisión, la firmeza para seguir adelante o la capacidad de rectificar son dos virtudes que el árbitro debe desarrollar. Por ello, un buen árbitro no es solo aquel que conoce las reglas de juego a la perfección, sino aquel que sabe ejercerlas aplicando la regla 18 del sentido común y gestionando el partido de la mejor forma.